Hoy contamos la historia de Sisa en un relato. Silencio entre las paredes. Sisa siempre había sido una mujer reservada, pero llena de ideas y sueños. Sin embargo, dentro de su familia, sus pensamientos y deseos parecían no tener valor. Su esposo Rumi, un hombre cariñoso en su juventud, habría cambiado con los años. Su suegra Dolores siempre había sido una mujer dominante, pero en los últimos tiempos su presencia en la vida de Sisa se había convertido en un peso insoportable. Vivir con ellos después de la muerte de la madre de Rumi había sido algo más que una simple convivencia. Sisa se había convertido en la sombra que todos dirigían. Dolores siempre opinaba sobre cada detalle de su vida, desde cómo debía criar a su hija hasta lo que podía o no hacer en su tiempo libre. Rumi, por su parte, no solo callaba ante las exigencias de su madre, sino que las aceptaba sin cuestionarlas, ni siquiera notando cuánto afectaban a su esposa. Sisa se sentía atrapada, como si su voz se ahogara en un mar de palabras ajenas. A veces se preguntaba si alguna vez podría recuperar el control de su vida. Un día, Sisa decidió tomar una pequeña decisión por sí misma. Quería retomar su pasión por la pintura, algo que había dejado de lado cuando nació su hija, Sofía. Le propuso a Rumi que pasaría una tarde sola en el taller, algo que para ella sería una forma de reencontrarse con sí misma. Pero antes de que pudiera explicarle su idea a Rumi, su suegra intervino. «No, Sisa, no es una buena idea», dijo Dolores, con tono autoritario, como si fuera la última palabra sobre el asunto. «Lo que necesitas es ocuparte más de Sofía. El arte no tiene sentido cuando hay responsabilidades en casa». Sisa intentó defender su decisión, pero cada palabra parecía apagarse frente a la mirada desaprobatoria de Dolores. Rumi, sentado en el sofá, no levantó la vista del periódico. «Es mejor que te quedes con la niña», murmuró Rumi, sin mirarlo. Sisa sintió como algo en su interior se quebraba, pero no dijo nada. Tomó a Sofía y comenzó a hacer la cena, su mente llena de pensamientos contradictorios. ¿Qué había pasado con la mujer que un día soñó ser algo más que una madre y esposa? ¿Dónde había quedado su identidad? Esa noche, mientras los demás dormían, Sisa se sentó en la oscuridad, mirando el rincón donde había guardado sus pinceles y lienzos. Había renunciado a tantas cosas y a pesar de que sabía que tenía derecho a tener su propia vida, no podía evitar sentir que su lucha era en vano. En su mente las voces de Dolores y Rumi se repetían una y otra vez, anulando cualquier intento de autonomía. «No importa lo que haga, nunca seré suficiente para ellos», pensaba. Un par de semanas después, Sisa se encontró con una oportunidad inesperada. Una galería local le ofreció exponer algunas de sus pinturas. Era la oportunidad que había esperado durante años, pero sabía que si quería aprovecharla, tendría que enfrentarse a la desaprobación de Dolores y la indiferencia de Rumi. Esa noche Sisa le habló a Rumi, nerviosa pero decidida. «Rumi, hay una galería que quiere exponer mis pinturas. Es algo importante para mí. Necesito que me apoyes». Rumi la miró por un momento como si estuviera esperando que él diera su aprobación. Pero antes de que pudiera decir algo, Dolores irrumpió desde la cocina. «Sisa, no te hagas ilusiones. ¿Vas a dejar a Sofía sola para ir a un evento de vanidad? Eso no es lo que una madre debería hacer». Sisa, herida, se levantó del sillón por primera vez e encontró fuerzas para alzar la voz. «Basta. Estoy harta de que todos decidan por mí. Soy una persona, no soy una madre o una esposa. ¿Es tan difícil que respeten lo que quiero? No solo soy una madre o una esposa. ¿Es tan difícil que respeten lo que quiero?». Rumi, sorprendido, intentó defender a su madre, pero Sisa ya no podría seguir callada. En ese momento, Sisa entendió algo fundamental. No importaba si Rumi y Dolores no la apoyaban. Lo importante era que ella comenzara a reclamar su espacio, su voz y su derecho a ser quien realmente era. Sisa decidió participar en la exposición sin el apoyo de su esposo ni su suegra. La noche de la inauguración, aunque sola, se sintió más viva que nunca.
Vio cómo la gente admiraba sus pinturas y escuchaban las historias que había plasmado en cada trazo. Su hija Sofía la acompañó, y aunque al principio le dolía la ausencia de Rumi y Dolores, pronto se dio cuenta de que la satisfacción de haber tomado el control de su vida valía más que cualquier aprobación externa. La relación con su familia no volvió a ser la misma, pero Sisa había descubierto que su felicidad no dependía de ellos. Había recuperado su voz y su lugar en el mundo. Reflexión. Este relato muestra cómo el control emocional y psicológico de una persona sobre otra puede anular su identidad y sueños. Sisa vivía bajo la constante influencia y desvalorización de su suegra, Dolores, y la pasividad de su esposo Rumi. En este contexto, el comportamiento de Dolores refleja un patrón de abuso emocional, donde busca mantener el control no solo sobre las vidas de Sisa, sino también sobre las decisiones de su hijo Rumi. Este tipo de dinámica se conoce como parentalismo o control excesivo, donde la figura materna impone sus deseos sin considerar las necesidades del otro. Por otro lado, Sisa representa a muchas personas que debido a la presión externa llegan a perder su voz y sus deseos. Pero en el fondo su lucha es también un proceso de autodefinición y empoderamiento. La lección clave aquí es la importancia de establecer límites saludables y de valorar nuestras propias necesidades y deseos. A veces el primer paso hacia la liberación personal es confrontar a las personas que nos desvalorizan, aunque eso significa enfrentar la desaprobación o el conflicto. La historia también muestra cómo la búsqueda de la autonomía no solo beneficia a la persona en la que emprende, sino que también puede inspirar a otros o hacer lo mismo.